La verdad es que es cierto que ha sido un debate muy interesante. Nos quedamos con la idea de lo importante que es tener talento, ayudar a crearlo, no dejarlo perder y no resignarse a tener que importarlo y saber que es un ámbito donde, como se ha comentado, hay y habrá todavía más competencia con el resto de países. Vamos a la siguiente mesa, que seguro que no será menos interesante que esta, porque el título lo dice todo, la nueva vida digital. Tenemos con nosotros de nuevo a varios invitados. Saludamos a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, también al director de Empresas de la Unidad de Negocio de Movilidad de Samsung Electronics Iberia, David Alonso, al CEO de Google Cloud para España y Portugal, Isaac Hernández, al director general de Suez Madrid, Federico Ramos, y al director de Estrategia y Transformación de Minsight, Sergio Martín Guerrero. Esta mesa será conducida por el redactor jefe del diario.es, Toño Fraguas. Yo no sé si nuestra vida antes de la pandemia era muy o poco digital, pero lo que es seguro es que después de estos meses lo es mucho más. Estamos en un momento de transformación y es evidente que la tecnología es fundamental para entender dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. No solo desde el punto de vista económico, sino también como sociedad, cómo puede afectar a los flujos de trabajo, los pros y contras, la necesidad, como comentábamos también antes, de crear talento o cuáles deberían ser las prioridades a la hora de destinar fondos a esta nueva vida. Además, uno de los desafíos que ya teníamos, pero que es evidente que se ha multiplicado, es el de preservar la privacidad, no solo como individuos, sino también como un elemento que permita frenar determinadas manipulaciones y también garantizar la igualdad. Esto siempre sin renunciar a un entorno cada vez más digital y en el que la economía de datos ya es un concepto que está claro que ha venido para quedarse. Bueno, son solo algunas de las cuestiones, seguro que hay muchísimas más, así que, Toño, adelante. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Estamos esperando todavía a la secretaria de Estado, a Carmen Artigas, que parece haber sufrido algún tipo de contratiempo, pero bueno, podemos empezar a debatir y además lo hacemos con el sector privado porque la primera pregunta va un poco dirigida hacia el sector privado. Para los que no tenemos una idea del entorno en que se mueve España, ¿cuál es el grado de digitalización de las empresas españolas? Evidentemente habrá mucha disparidad, pero si se pudiera trazar una media con respecto a los países de nuestro entorno, ¿estamos bien, estamos mal, aprobamos, suspendemos, nos queda por recorrer? No sé quién quiere empezar. David, por ejemplo, puede ser la primera persona. David Alonso. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Además, con esta mesa fantástica, estos contertulios estupendos que seguro que van a aportar un montón a este debate tan interesante. Buenísima pregunta. Además, también al hilo de los fondos europeos de recuperación. Yo creo que ahora mismo el estado actual de la empresa española depende mucho de qué tipo de empresa estemos hablando. Depende del tamaño, muchísimo. No es lo mismo la situación de las grandes empresas que de la pyme española. Yo creo que las grandes empresas tienen un nivel adecuado o alto de digitalización, tanto en sus formas de contacto con el cliente como en toda parte de sus procesos internos. Sin embargo, yo creo que hay una parte muy importante del tejido empresarial de este país, que es la pyme, que yo creo que tiene todavía bastante... Gracias. Mejor ¿no? Sí. Que tiene todavía bastante recorrido, ¿no? Y yo creo que esto ha sido algo que se ha visto durante este periodo de confinamiento y de pandemia, ¿no? Y solo por compartir un dato, durante este confinamiento, pues un dato que ha salido publicado es que solamente el 20% de las pymes españolas, por ejemplo, tenían contacto digital con sus clientes, ¿no? Esto a mí me parece simplemente, bueno, una oportunidad precisamente para que ahora, precisamente, pues con toda la situación que tenemos, haya un proceso de aceleración de esta digitalización, porque yo creo que es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de supervivencia de la pyme, en este caso, y es una cuestión de supervivencia del país también. No sé si alguno queréis... Sí. Sí. A ver si funciona. Sí, Sergio. Es que trabajamos aquí mucho en España con muchas empresas y lo que hacemos todos los años es hacer un informe precisamente de un poco un barómetro de digitalización. El más general lo hicimos en el primer informe, ¿no? Y ahí hicimos
tanto un estudio macroeconómico como una serie de entrevistas con muchísimas empresas españolas, fundamentalmente grandes, porque es verdad que la pyme es otra cosa. Y cuando hicimos este estudio, lo que veíamos es que hasta 2015 claramente nos estábamos quedando muy atrás. Hasta 2015, os doy un dato del estudio macroeconómico, Estados Unidos generó 7 veces más valor que España en términos per cápita como consecuencia de la digitalización. Sin embargo, a partir de 2015 se ve que esto empieza a reactivarse, ¿no? De hecho, hasta 2015 lo que gastábamos en digitalización, lo que gastábamos en tecnología, no generaba valor extra sobre lo que era el resultado del capital, del trabajo, ¿no? En los estudios macroeconómicos. Y si luego lo veíamos desde una perspectiva más micro, más de la propia empresa, es verdad lo que tú dices, que la empresa, la gran empresa, ya todos tienen estrategias, todos tienen responsables de digitalización, todos tienen proyectos de digitalización de la relación con clientes, de las operaciones, de la ciber también, cada vez con más peso, pero quizá yo el punto que encuentro que todavía estamos un paso detrás es en la propia innovación de modelos de negocio. Es decir, la digitalización no es solo tecnificar lo que ya hacemos, es que hay cosas que no vale con tecnificar lo que haces, sino que es que la digitalización te lleva a cambiar el propio mercado, te lleva a cambiar el modelo competitivo y ahí, en esa innovación en modelos de negocio, en productos, en servicios, ahí es donde veo que estamos un poquito todavía por detrás. Y en efecto la pyme pues yo creo que la tenemos que ayudar entre todos, porque la pyme pues tiene menos acceso al talento, menos acceso a la inversión, pero al mismo tiempo, a ver, si ves un poco todo el mundo de startups, ves pymes. O sea, hay startups que se crean de cero, pero también hay startups que se crean a partir de una pyme. Hay gente que ha visto muy bien, por ejemplo, las tienditas de nicho que tienes en el centro de Madrid, ¿no? Muy especializadas en una cosa, cuando se abren un canal digital, que es una cosa muy fácil, pues han multiplicado su cifra de negocio claramente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí y tenemos que seguir acelerando, todavía estamos un pasito por detrás. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a Carme Artigas, a la Secretaria de Estado de Digitalización. Nada, no. Estábamos precisamente hablando de bueno, España en qué estado se encuentra respecto a la transformación digital en el entorno europeo, en los países vecinos, y estábamos muy hacia adelante, muy en cabeza, si nos quedaba mucho camino por recorrer. No han intervenido todavía todos los participantes en este debate, pero sí me gustaría avanzar un poquito en la idea. Vamos dando la palabra a más intervinientes. La idea de estos fondos, bueno, vemos que a España le queda todavía por avanzar. Hay unas empresas en posiciones óptimas, otras que todavía le queda mucho recorrido. Hablábamos de las pymes. Y sí aprovecho ya la llegada de la Secretaría de Estado para saber en qué medida estos fondos europeos van a ser el catalizador, el desencadenante de la generalización de este proceso de transformación digital. Bueno, sin duda alguna lo tienen que ser. Es decir, nuestra gran misión y oportunidad de país es aprovechar estos fondos de reconstrucción, de transformación y resiliencia europeos, no para hacer esos cambios coyunturales, para devolvernos al punto de partida antes de la pandemia, sino justamente para hacer esos cambios estructurales, esos cambios de fondo, no solamente inversiones, sino también reformas, para situar a España en una posición muchísimo mejor a nivel competitivo. Evidentemente, hay aspectos donde España destaca por encima de la Unión Europea, y seguramente lo habéis comentado, pues la posición relativamente buena en el índice DESI, una posición 11, muy buena en aspectos como conectividad, muy por encima de la media europea, incluso en la administración electrónica, aunque sabemos que tenemos aún un gran recorrido de mejora, pero hay dos temas que nos lastran como país. El primer lugar es la falta de competencias digitales de la ciudadanía. Un 43% de españoles y españolas carecen de habilidades digitales básicas, con lo cual, por muchas infraestructuras de telecomunicaciones que tengamos, si no tenemos la habilidad y las capacidades para aprovecharlas en su máximo partido, pues no podemos construir un país más digital. Y ahí, en particularmente, la pyme española, ¿no? Que, como bien decías, la pyme y la startup no se diferencian tanto en el tamaño. Nadie duda que una startup de 10 personas, una fintech, puede disrumpir un banco mundial, pero en cambio una pequeña empresa de 10 personas como parece que no disrumpe nada, ¿no? Incluso ya le cuesta competir con la pyme vecina. Y porque la dificultad ya no es el acceso a la tecnología, sino es el cambio cultural, el cambio en el modelo de gestión y en el modelo de negocio. Ahí tenemos un gran gap, que es cómo formamos a los directivos y a las personas, trabajadores de las pymes españolas, que cuando hablamos de pymes recordemos que no son pequeñas ni medianas empresas, sino microempresas. Estamos hablando de un tejido de 3 millones de empresas en España, cuyo 80% tiene menos de 5 trabajadores. De hecho, en los índices europeos no cuentan ni las empresas por debajo de 10.
Imagínate la masa crítica tan, diríamos, granular que tenemos y la dificultad de llegar, como decía esta mañana Manuel de la Rocha, a la última milla del apoyo a esas pymes. Pero esto realmente es nuestro gran reto. Debemos llegar allí, porque si transformamos a la pyme española, transformamos la economía del país. El otro gran tema que decía que lastraba era justamente el bajo nivel de digitalización de las pymes españolas. Está la falta de competencias en general de la ciudadanía, pero en particular la falta de digitalización de las pymes. Yo pondré 2 ejemplos. Durante la pandemia, el comercio electrónico se ha aumentado exponencialmente, ¿no? Lo hemos visto. Un 40% de promedio. En algunos sectores, como el retail, incluso un 70%. Pues bien, la pyme española solo ha sido capaz de capturar un 9% de ese comercio electrónico. Nuestro reto como país es que sea capaz de capturar un 25%. Y eso, y digitalizar, como tenemos previsto en el plan de digitalización de las pymes, con 4.600 millones de euros en 3 años, conseguir que como mínimo 1,5 millones de pymes tenga acceso a esa tecnología y 2 millones tengan acceso a esas capacidades digitales. Sin eso no podemos transformar la economía de nuestro país, que sin duda requiere que sea una economía más digital para su recuperación. Bueno, sentidos libres para intervenir cuando queráis, porque esto es un debate, es un coloquio. Sí, adelante. Muchas gracias y un placer estar hoy aquí. Muchas gracias, Secretaria de Estado. Completamente de acuerdo que la transición digital es una gran oportunidad, que tiene sus dificultades y sus retos. Quizá nosotros desde Suez lo que queríamos recalcar es que la transición digital debe ir unida o tiene una gran oportunidad en unirse a la transición ecológica. Las dos grandes transiciones tienen que apoyarse y nosotros vemos grandes oportunidades en las capacidades y la tecnología y las posibilidades que ofrece la transición digital para ayudar también a ese avance hacia una economía circular, una economía más baja en emisiones y desde luego, las capacidades de la ciudadanía, como decía la Secretaria de Estado, y de los directivos y de las empresas van a ser muy relevantes. Vemos con mucho optimismo un ecosistema de startups que nos ofrecen nuevas formas de acercarnos a la transición ecológica, nuevas soluciones para las emisiones, nuevas soluciones para la gestión del agua y en esa unión digital y transición ecológica y digital vemos un nicho muy relevante y muy interesante. Bueno, estamos hablando de transformación digital, lo estamos haciendo desde un punto de vista quizá un poco técnico. Estamos hablando de algo que va a afectar a la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Ya lo está haciendo, ya ha cambiado nuestra vida en las últimas décadas sustancialmente. Hemos nacido, los que tenemos ya cierta edad, en un mundo y vamos a morir en otro mundo. Hemos nacido en un mundo donde los padres sabían más que los hijos y vamos a morir en un mundo donde muchas veces los hijos saben más que los padres. Y bueno, yo quería saber que hicierais un poco de prospectiva. ¿Qué grandes tendencias detectáis en ámbitos como la educación, la sanidad? Sé que es una pregunta un poco general, pero ¿dónde nos situáis en un futuro a medio plazo? No sé, a lo mejor Isaac, que todavía no... Sí, encantado de romper un poco el fuego. Bueno, yo creo que estamos en un momento realmente apasionante, ¿no? Y yo personalmente lo veo con mucho optimismo. Creo que hay una enorme oportunidad. Creo que la tecnología nunca ha sido tan asequible, tan democrática y de carácter tan universal como lo es hoy, ¿no? El hecho de que en este momento la mayor parte de las innovaciones suceden en el mundo del consumo nos acerca mucho al consumo de la tecnología en nuestro lado personal, pero también en nuestro lado profesional, ¿no? Y es un dinamizador de la velocidad de cambio que se está produciendo dentro de las empresas. Los usuarios, los empleados demandan a las organizaciones mejores tecnologías para poder trabajar, por ejemplo, desde casa, ¿no? ¿Qué cambios, qué tendencias anticipo? Bueno, nosotros creemos firmemente en una evolución del trabajo hacia entornos más híbridos. Google en particular no es un especial enamorado de las consideraciones en cuanto a teletrabajo. Creemos que el teletrabajo es necesario, que puede complementar muy bien, pero nos gusta que la gente se toque. Creemos en el contacto humano como algo fundamental, por ejemplo, para producir innovación, ¿no? Cuando quieres poner puntos de vista distintos y lo quieres hacer en un entorno en el cual las ideas fluyan, ¿no? Entonces yo creo que las tecnologías tienen que evolucionar. Hablamos de cosas que no son solo videoconferencia, sino que tienen que permitir que estés en remoto, estés presencial o en la mayor parte de los casos te encuentres en un entorno híbrido en el cual tienes que asegurar inclusividad de las personas que se conectarán en remoto, de las personas que están en local, pues podamos generar esa innovación que es absolutamente fundamental para enfrentarse a esa transformación digital, ¿no? Creemos que la pandemia ha puesto de manifiesto necesidades pues, de mayor resiliencia, por ejemplo, que yo creo que venían anticipándose. Lo del entorno VUCA se nos ha quedado hasta obsoleto. Yo creo que los niveles de incertidumbre que se han puesto encima de la mesa han superado cualquier
cualquier cosa que podíamos haber imaginado, y como ya se ha dicho también anteriormente, pues yo creo que en ese enfoque hacia un futuro más digital la sostenibilidad tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? Y si me atreviera a mencionar el tercer pilar, y creo que además afortunadamente los tres están relacionados: digitalización, sostenibilidad y todo ello con los máximos niveles de seguridad, porque en este entorno digital también la ciberdelincuencia es cada vez más digital y puede ser un punto débil en el que, de nuevo, también, como decía la secretaria, hará falta importantes esfuerzos en evangelización de la ciudadanía y en evangelización de las empresas, pues porque nos podemos encontrar con mucho impacto negativo y hay que ayudar a prepararles con mayores niveles de resiliencia, en este caso, ante ataques ciberdelincuentes, ¿no? Sí, por favor. Sí, en primer lugar, como has hecho referencia a la palabra prospectiva, yo creo que Sí. todo el mundo que quiera tener un ejercicio de prospectiva, mañana es el gran momento. El presidente del Gobierno va a presentar el mayor estudio que se ha hecho en España de prospectiva, que es España 2050. Y ahí pues, el presidente va a compartir pues, realmente cuáles son las tendencias y el modelo de país que vislumbramos a futuro. Y evidentemente el futuro no está escrito, y el futuro lo escribimos cada uno de nosotros cada día con nuestras decisiones y con nuestras acciones, porque decir cómo será el futuro es como haber renunciado a priori a poderlo construir. Yo justamente creo que muchas de las claves del futuro que va a venir dependen de las decisiones que estemos tomando hoy. Lo decía muy bien, existen dos palancas de cambio que se retroalimentan positivamente, que es la transición económica y la transformación digital. Y yo creo que nosotros somos una generación, decías tú, a caballo entre dos grandes transformaciones, en un mundo que ya no nos sirve, ya no existe, y un mundo que aún está por diseñar. Y cuando te encuentras como una generación de transición, ocurre que los costes y los beneficios de esa transformación no siempre se reparten equitativamente a lo que de la sociedad. Por lo tanto, yo quiero esperar en un mundo que es más digital, que es más sostenible, pero que ha permitido resolver las brechas. Porque si no resolvemos las brechas en esta generación de transición, no habrá segunda vuelta para arreglarlas. Y esas brechas cada vez serán más amplias. Y las brechas digitales se sumarán a las brechas socioeconómicas, a las brechas de género y también pues, a las brechas incluso socioeconómicas y generacionales. Por lo tanto, ahí es un gran reto como sociedad aprovechar eso. Y yo digo que tenemos que resolver dos grandes problemas para la siguiente generación, que si no lo resolvemos nosotros no habrá segunda oportunidad, que es justamente el cambio climático. Si no lo resolvemos nosotros, ya no habrá planeta a que curar. Y otros son todos los dilemas éticos alrededor de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Ahí es donde a mí me gustaría poner el énfasis, ¿no? El futuro que esperamos debe ser un futuro, por supuesto, donde la tecnología ayude al progreso económico y social, donde las personas tengan mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida y espero, y estamos convencidos, empleos mucho más cualificados, pero debe ser una sociedad justa, donde en este viaje no hayamos perdido ningún derecho de los que habíamos adquirido en el mundo analógico, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, en un desarrollo tecnológico donde la tecnología no es un medio, ahí no es un fin, sino solamente un medio para el bienestar y de progreso, para mí, social, equitativo y más justo y más inclusivo, pero depende de nosotros. Y ahí es donde tenemos que poner esas cortapisas éticas, esas cortapisas de principios y valores al desarrollo tecnológico. El desarrollo en sí mismo no es neutro, refleja la sociedad que lo acoge. Y nosotros, desde España en particular, estamos defendiendo, con la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía, un desarrollo de una tecnología más humanista, poniendo a las personas en el centro y defendiendo pues que los derechos como la libertad de expresión, la no discriminación, también apliquen pues, al mundo algorítmico o al mundo de las neurotecnologías. Yo creo que el gran debate de la construcción de futuro está en las decisiones del presente y de cómo seamos como sociedad delimitar y gobernar el desarrollo tecnológico. Vamos a ir un poco más en detalle en cada uno de estos aspectos. Quería, bueno, hay una pregunta que va un poco más dirigida hacia Federico y hacia David desde el punto de vista de casi de la infraestructura, de lo material, ¿eh? Hablamos tanto de grandes infraestructuras como de dispositivos. Todo esto tiene un coste ambiental, lo hemos venido hablando. A veces ese impacto no lo notamos aquí directamente en Europa o en Occidente, sino que se nota más en los países empobrecidos, se nota en la calidad de vida incluso de los ciudadanos de esos países, en los entornos. Bueno, ¿cómo conseguimos compensar, cómo conseguimos ser equitativos con esos países, esa ciudadanía y además no frenar el desarrollo del resto del mundo? Sí, vamos, yo creo que es un tema de responsabilidad, de las empresas, en este caso de las grandes empresas, por lo que nos pueda tocar, y de la ciudadanía, ¿no? Por parte de las grandes empresas y concretamente de Samsung, no tenemos que olvidar, somos un fabricante, por lo tanto pues podemos pensar que el impacto ambiental, que lo es, puede ser enorme, ¿no? Samsung a nivel mundial fabrica cerca de 1.000 millones de dispositivos al año.
que es muchísimo, y en ese sentido somos y debemos ser una empresa responsable. En ese sentido, nosotros desde hace ya bastantes años estamos comprometidos con todo lo que es la economía circular y todo lo que es la eficiencia energética, el cuidado del planeta en todos nuestros procesos de fabricación, empezando por el diseño de cualquier dispositivo Samsung, donde en ese diseño es un ecodiseño, o sea, se tiene en cuenta desde el principio, desde que se diseña el chip o desde que se diseña la carcasa y cómo va a ser el producto, todos los parámetros que son necesarios, desde los materiales que se van a utilizar, la eficiencia energética, que es importantísimo, porque esto no va solo de materiales y después de basura, que es lo primero que genera, que es lo primero que podemos pensar, sino también de la energía que genera, ¿no? O sea, es importante el ser energéticamente eficientes, ¿no?, en todos los dispositivos, porque cada vez hay más dispositivos en el planeta, cada vez usamos más dispositivos, ¿no? Lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? No solamente en el hogar, sino a nivel personal, ¿no? ¿Quién no tiene, pues, por ejemplo, 2 smartphones, o un smartphone, una tableta, un PC, más lo que venga, ¿no?, o un smartwatch o lo que sea, ¿no? O sea, cada vez estamos usando más dispositivos, por lo tanto, es importantísimo una eficiencia energética de todos estos dispositivos. Nosotros lo hacemos desde el principio. De hecho, a nivel de Samsung hay un comité que supervisa precisamente todo lo que son los procesos dentro de la empresa, que sean ecosostenibles y que cumplan, bueno, pues con todas las normas internacionales, incluso yendo un poquito más allá, ¿no? En todo nuestro proceso de fabricación estamos utilizando cada vez más materiales reciclados. Un ejemplo, pues, por ejemplo, es muy tonto o no tan tonto, ¿no?, son todo el embalaje de los dispositivos, ¿no? Pues nosotros estamos comprometidos, en todos nuestros embalajes de dispositivos estamos utilizando materiales reciclados, cartón reciclado que se puede volver a reciclar, de hecho, y todo lo que son productos que se pueden reciclar, las carcasas de las televisiones, los chips, etcétera, etcétera, ¿no? El compromiso de Samsung en ese sentido es total. Siempre se puede mejorar, por supuesto que siempre se puede mejorar, ¿no? Y no solamente es el compromiso de Samsung como empresa, sino también el poder concienciar a nuestros usuarios del buen uso también de todos esos dispositivos, que también es tanto o más importante que los procesos de fabricación. Como ha dicho la secretaria, es nuestra responsabilidad y tenemos que dejar un mundo mejor, tenemos que dejar un mundo que se pueda vivir y que no lo hayamos destruido, ¿no? Yo creo que el estar socialmente comprometido con todo esto, con la sostenibilidad, es importantísimo y es nuestra responsabilidad como empresa y como ciudadanos. Se ha hablado de eficiencia energética, de eficacia, ¿no?, de racionalización de los recursos. Aquí Suez tiene bastante que decir. Sí, nosotros al dedicarnos desde hace muchas décadas ya a la gestión del agua, por ejemplo, pues nuestro modelo de economía circular ya estaba muy desarrollado. De hecho, quizá es el caso paradigmático de economía circular el agua, como la reutilización del agua, su depuración, su vuelta al ciclo, es tan importante como el uso que hace el hombre del agua tiene que luego ser neutral, tiene que volver al ciclo del natural del agua con el menor impacto posible, ¿no? Desarrollamos conceptos como las depuradoras, transformarlas en biofactorías para que las depuradoras sean una fuente de biodiversidad y no un problema para la biodiversidad, y de ahí, como decía la Secretaría de Estado, la transformación o la transición digital nos tiene que ayudar y nos sigue ayudando a muchas cosas. Pues, por ejemplo, a medir, a conocer el impacto, a conocer la procedencia y la trazabilidad de las aguas que utilizamos, su calidad, dar mejor información al consumidor. Todo lo que ofrece la tecnología, la transformación digital en cuanto a la medición nos tiene que ayudar enormemente en la transición hacia una economía más circular, más sostenible, y a restar a la toma de decisiones colectivas emociones y sustituirla por razón y por conocimiento, ¿no? Podemos difundir mucho mejor el conocimiento que tenemos al tener una posibilidad de procesarlo en grandes cantidades y ofrecer al que toma la decisión, pues, unos mejores sistemas de ayuda a la toma de decisiones, tanto en el agua como en la contaminación, como en la gestión de los residuos. Las herramientas digitales nos van a ofrecer un mundo nuevo para alcanzar esa mayor sostenibilidad que buscamos. Así que una gran oportunidad. Muy bien. Sergio, yo quería preguntarte, porque en Minsight una de las cosas que hacéis es acompañar a empresas en el proceso de transformación digital. Quería saber si hay mucha... ¿en qué estado encontráis a las empresas que se dirigen a vosotros? Quiero decir, ¿hay mucha incertidumbre, hay mucha desorientación? ¿Realmente la gente ya sabe dónde quiere llegar? ¿Cómo es el proceso de esa especie de cliente cero que puede llegar a vuestra puerta? A ver, yo creo que
hace 4 o 5 años los clientes cero estaban en el inicio del camino, ¿vale? De hecho, cuando lanzamos Minsight, lo creamos como una unidad de transformación digital, porque en España es cuando más se empezaba a hablar de todo esto, salvo algunas empresas que empezaron antes, ¿no? Ahora yo creo que ya no estamos ahí. Ahora ya todas las grandes empresas tienen sus áreas digitales, tienen unas... Y ya no te digo áreas digitales, ¿no? Es que la digitalización no es que tengas que tener tu estrategia convencional y tu estrategia digital, ¿no? Es que la estrategia o es digital o no es, porque está imbricado en todos los procesos de negocio y en todas las formas de hacer. Entonces, yo creo que ahí la gran empresa ya ha avanzado muchísimo en todo, ¿no? En los canales de atención a cliente, en la relación con el comercio, en los procesos operativos, quizá un poquito atrás, ¿no? Pero todo el tema de Industria 4.0, etcétera, va a seguir avanzando. ¿Y encontráis una conciencia ya en este sentido de la eficiencia energética o, por ejemplo, la sostenibilidad de los dispositivos? Sí, de hecho, cuando preguntabas antes, ¿no? Las grandes tendencias... Incluso en los costes, este tipo de peajes que antiguamente casi ni existían, ¿no? Parecía que no existían, ¿no? Sí, sí, no, absolutamente. El tema, yo creo, preguntabas antes por tendencias de próximos años. Yo creo que desde el punto de vista de negocio, la sostenibilidad en el sentido más amplio va a estar ahí, ¿vale? Y además yo creo que ya no es un tema, ¿no? de greenwashing, ya no es un tema de que las empresas pongan, ¿no? objetivos sostenibles porque tiene que aparecer en el reporte de resultados, ¿no? Ya, yo creo que sí hay una conciencia de verdad en los directivos, en los ejecutivos, de que esto tiene que ocurrir. Creo que los fondos también van a ayudar. Nosotros hemos participado en muchísimas iniciativas sectoriales donde es tremendo, ¿no? La cantidad de ideas, la cantidad y la profundidad de las ideas para mejorar cadenas de suministro, hacerlas más sostenibles, para llevar los temas de prosumición energética con la nueva regulación que acaba de salir ahora. Todos estos temas van a tirar sí o sí. Y además te diría otra cosa, y es que igual que en el B2C, en todo lo que es las empresas digitales tipo Facebook, Google, ese mundo consumidor, pues quizá Europa hemos perdido esa ola, salvo 2 o 3 empresas. El mundo del B2B, muy asociado a la sostenibilidad, yo creo que lo podemos liderar. Hay una actividad tremenda de startups en Europa. Además, las startups en Europa tienen una rentabilidad mayor que las startups en Estados Unidos en estos temas. O sea, invertir en una startup en Europa tiene más retorno. Hay mucha startup en este mundo de sostenibilidad, economía circular, transición energética, y no solo en lo que es tecnología informática, sino en nuevos materiales, nuevos procesos, etcétera. Y yo creo que es una oportunidad tremenda de generar una industria digital muy potente en Europa en torno a esto y que sea una fuente de crecimiento futuro, clarísimamente. Sí, esto en la adaptación al cambio climático que va a requerir nuestra sociedad va a ser muy importante tener la información, medirla y adoptar las mejores decisiones. Y en esa toma de mejores decisiones, la transición digital nos va a ayudar. Van a ser decisiones colectivas que la simple medición no nos va a dar una respuesta, pero cuanto mejor lo tengamos medido, más capaces seremos de tener una mejor respuesta. Y el cambio climático está ahí, es un gran reto y nos va a requerir una adaptación. Nosotros en el agua lo vemos muy claramente porque los fenómenos meteorológicos se van extremando, las sequías o las lluvias torrenciales, y hay que preparar a las poblaciones para tener una respuesta ante esto. Y esto es un reto muy relevante de que nos vamos a encontrar en las próximas décadas, donde transición ecológica y digital van a ir de la mano. Sí, Carmen, no sé si quería decir algo, ¿no? Bueno, iba a abrir un melón ahora que quizá le pida una intervención. Porque bueno, hemos hablado de 3 grandes ámbitos, ¿no? El reto de la sostenibilidad, bueno, de la brecha digital también, ¿no? De cómo acercar la tecnología a la gente, que la gente sepa manejarla. Bueno, hemos hablado de esa apuesta de futuro, pero aquí hay una cuestión que no deja de ser candente y que también la vivimos a diario, que es la participación democrática, los derechos y libertades de las personas. Hay una estrategia de digitalización en España con 10 grandes ámbitos. El 10º es el de los derechos digitales. Y bueno, en cierto sentido, en estas últimas décadas lo que hemos visto es que grandes plataformas tecnológicas han suplantado o han ido en paralelo de estructuras que tradicionalmente eran públicas. En la educación, en la sanidad, han ido tomando posiciones en ámbitos de la vida cotidiana que antes caían bajo la esfera pública y estaban reguladas por los Estados. Hoy en día el ámbito de competencia de los Estados-nación pugna un poco con esos grandes conglomerados tecnológicos, ¿no? Al fin y al cabo, los representantes públicos están sujetos a un ciclo electoral. Cada 4 años cambian. Esto tiene muchas ventajas, evidentemente, pero algo contraproducente, que quizá las agendas pues, se diseñan para 4 años, no hay visión a largo plazo.
Sin embargo, los grandes responsables de las plataformas digitales no rinden cuentas ante la ciudadanía, rinden cuentas ante los accionistas, ante los inversores, ¿no? Ante la ciudadanía rinden cuentas en el sentido de que tiene consumidores y el consumidor puede abandonar el servicio que ofrece esa plataforma. Pero ¿cómo compatibilizamos esta rendición de cuentas democrática, este ejercicio de los derechos digitales, con la presencia de las grandes plataformas que tienen otras inercias? Es una pregunta compleja y muy apropiada. Hombre, yo difiero en el diagnóstico en el sentido que yo no creo que las plataformas digitales hayan disrumpido para nada el sector público ni la esfera pública. Lo que ha disrumpido es el mercado y las dinámicas del mercado y ha disrumpido la competencia. Estamos hablando, y cuando estaban hablando todos, detrás hay un denominador común. Nadie habla ya de un vertical, habla de un ecosistema. Todo el mundo tiene otro denominador común, que son los datos, que es la inteligencia, que es el talento. Todo el mundo tiene una visión de que las grandes compañías tienden a trabajar con las compañías pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la digitalización es eliminar las barreras verticales. Todas las empresas son empresas de datos y de inteligencia. El factor diferencial entre un sector y el otro es los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de sacar a partir de esos datos para generar productos y servicios diferenciales, ¿no? Y mucho más personalizados. Y esto es una enseñanza de la tecnología. La tecnología se cuela donde no había un espacio, crea un espacio nuevo y nos disrumpe absolutamente todos los sectores. Cuando eso ocurre, la tecnología siempre normalmente va por delante del mercado, por delante de la sociedad y por delante de la legislación. Y es ahora, cuando ya hemos visto esas nuevas dinámicas donde podemos saber dónde están los riesgos y empezarlos a regular. Ahora mismo estamos justamente desde Europa preocupados por limitar el poder exceso de las grandes plataformas que básicamente limitan la competencia también de las pequeñas empresas. Evidentemente no pueden existir negocios desregulados cuando actúan como monopolios o que pues, el hecho de deslocalizarte virtualmente evite que tú pagues impuestos donde se genera el valor. Y si alguien es pionero en esto es España y es Europa. Hemos incorporado pues, la tasa digital o el impuesto digital para pues, justamente si tú generas valor aquí, pues no es igual que estés deslocalizado en Irlanda. Aquí generas valor, aquí pagas impuestos. Yo creo que tenemos que modernizar las estructuras que, igual que las empresas, estos señores tienen empresas del siglo XXI, pero les juzgan por resultados de negocio que se rigen por balances del siglo XIX. Porque en las empresas de estos señores no está ni activado el valor de sus datos, ni el valor de su talento, ni el valor de su capacidad de innovación. Por tanto, estamos, como decía, a caballo de dos transiciones y las estructuras tradicionales no nos funcionan. ¿Cómo puede ser que hay compañías que valen billones y que tengan un EBITDA negativo o con mucho de un 3%? ¿Por qué? Porque el mercado está capturando o imaginando un valor que no se está capturando por los libros. Y ahí tenemos una dicotomía entre también la visión a largo plazo y a corto, ¿no? Hay grandes directivos en nuestras compañías del IBEX que están obligados a resultados trimestrales porque les aprietan los accionistas cuando los cambios deberían ser a largo plazo. Y al mismo tiempo, Europa está planteando la nueva regulación de las plataformas. España ha sido pionero ahora con la ley Rider, donde se está regulando pues, el potencial abuso en el ámbito laboral de ciertas plataformas. Incluso ha sido el primer país del mundo donde está exigiendo la transparencia algorítmica. Es decir, si al final estoy regulando a alguien su aspecto laboral por un algoritmo, debo entender las normas del juego. No digo que tengas de revelar ningún secreto industrial, pero sí tienes que entender los parámetros de valor. Y vamos a ver poco a poco estos cambios. El siguiente ejemplo es la Digital Services Act, la directiva europea que se está transponiendo, que es actualizar una ley de comercio electrónico que data del año 2000. O sea, estamos rigiendo el comercio electrónico por el año 2000, donde no existían plataformas. El Digital Market Act va a poner también coto a los monopolios o, pero como mínimo, exigir lo que llamamos el level playing field, es decir, que si dos entidades están compitiendo para hacer lo mismo, no puede ser que si una se llame banco lo regule un banco o una entidad reguladora financiera, o si es una energética lo regulará la Comisión Nacional de la Energía, otra de Mercado de Valores, y si te llamas Google, Cloud o Facebook no te regula nadie, ¿no? Yo creo que al final las leyes están regulando el quién en lugar del qué. Y ese paso de regulación horizontal a vertical, de vertical a horizontal, es lo que vamos a ver los próximos años. Pero luego hay otros cambios mucho más profundos, como es lo que estamos viendo ahora de la regulación de la inteligencia artificial. No esperar a que el mercado cree unas dinámicas para corregirlas, sino que antes de que la tecnología se desarrolle, porque son tecnologías de gran impacto en la sociedad y en las personas, pongamos ya ciertas cortapisas a cómo eso queramos regularlo. Y hay un equilibrio necesario pero complejo, que es el equilibrio entre ex ante y ex post, ¿no? Y en hiperregular a priori,
y matar un sector de innovación. Por tanto, en eso es donde estamos. La solución no es fácil, pero no es una solución de compromiso que creo que es óptima. El reglamento de inteligencia artificial que se ha propuesto ya a nivel europeo, pues yo creo que consigue justamente este gran equilibrio. Decidir a priori lo que queremos que sea transparente a nivel de algoritmos de auditabilidad, de explicabilidad, y no regularlo todo, sino esas zonas de riesgo. Por tanto, yo creo que la rendición de cuentas va a venir porque los poderes públicos exijamos a estas grandes plataformas, evidentemente, esa transparencia, esa auditabilidad y ese cumplimiento de esa regulación. Y también los poderes públicos tenemos que empezar a rendir cuentas basados en datos. También la gobernanza basada en datos de las instituciones públicas van a conducir a una mejor y mayor transparencia. Por tanto, yo sí que soy partidario de esa transparencia y yo creo que eso también tenemos que darnos cuenta que también está empoderando a los ciudadanos. Nos quejamos del poder excesivo que podrían tener ciertos gobiernos no democráticos, en una democracia los gobiernos no vigilamos a nadie, ¿no? O ciertas plataformas. Pero nos olvidamos que el poder que ya están ejerciendo los ciudadanos, que gracias a los datos de inteligencia artificial están exigiendo como nunca transparencia y responsabilidad a empresas y a gobiernos. Y quizá hay cosas, sobre todo en el ámbito de las empresas, y lo hemos visto, que no les sé en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en Europa vamos a ser muy exigentes con la privacidad de los datos personales. Pensamos que los datos son de las personas. En Estados Unidos los datos son de las empresas y en Asia, China, los datos son de los gobiernos, ¿no? Pues en Europa defendemos que los datos son de las personas. Pero bien, en otros sitios igual la legislación no les va a obligar, pero les va a obligar la reputación. Porque va a haber cosas que ya no van a estar bien vistas. Y lo saben bien las compañías, que es más importante la reputación muchas veces que cumplir algo que igual la ley te permite hacer, pero que no está bien visto. Yo creo que en esta presión social es cuando vamos a conseguir esa regulación y ese control. Sí, por alusiones. Por contar una experiencia que dentro de unas semanas nosotros celebraremos una Junta General de grupos de interés. Rompemos el marco y no nos quedamos solo en la Junta Clásica General de Accionistas, sino vamos a relacionarnos en modo Junta General con todos aquellos con los que nos relacionamos, clientes, proveedores, grupos que se relacionan con nosotros, para escenificar un poco que estamos abiertos a ese marco y que de hecho ya lo estamos haciendo, porque las redes sociales, por ejemplo, nos obligan y nos han hecho avanzar a tenemos un cliente más empoderado, más interesado, que nos pide más información y que le interesa conocer más de su entorno, de su agua, de su aire, y nosotros utilizamos esas vías también para acercarnos a él y demostrar que nuestro servicio está al nivel de calidad que ellos reclaman. En las empresas hay un movimiento de que las empresas ya no se valoran por la misión, sino por el propósito, y de que ya no rindes cuenta al accionista, ¿no? al shareholder value, sino al stakeholder value, ¿no? A todo lo que es la sociedad y donde tú haces impacto. Yo creo que eso es algo que las empresas españolas están haciendo muy bien. Hace unos días hemos visto cómo unos ciberdelincuentes secuestraban el software de un gasoducto, el gasoducto más importante de Estados Unidos, el que lleva todo el petróleo de Texas a la costa este. Hemos visto también aquí un secuestro del Servicio Público de Empleo hace unas semanas. La transformación digital, evidentemente, lo hemos apuntado antes, supone también el reto de la seguridad. La tecnología va acompañada, la tecnología creciente, la tecnificación de la vida va acompañada irremediablemente de un aumento de la vulnerabilidad. Somos más vulnerables, estamos cada vez en menos manos y por lo tanto somos más vulnerables. No sé si esto se puede frenar de alguna manera, si hay los medios suficientes para contrarrestar esta tendencia. Bueno, sí, por apuntar algunos elementos, ¿no? Hablamos de la transformación digital y de la velocidad exponencial y de la progresión exponencial que tiene, y claramente en la ciberdelincuencia pasa exactamente igual, ¿no? Los mecanismos de defensa que teníamos hace 3 años hoy son francamente obsoletos frente a los nuevos tipos de ataques, ¿no? Entonces yo creo que de nuevo existe la necesidad de trabajar en ecosistemas integrados, de innovación abierta, en las que las empresas, las administraciones, las pequeñas y medianas empresas, los ciudadanos, todos trabajemos para aumentar nuestra conciencia alrededor de la ciberseguridad. Porque sí existe la tecnología, yo creo que para hacer frente a la ciberdelincuencia, pero muchas veces existe, pero si no la usas, entonces tenemos un problema, ¿no? Yo creo que ahí hay un compromiso importante por ello. En el caso de Google, pues habéis visto recientemente el anuncio de un centro de ciberseguridad precisamente en España, precisamente en Málaga, que queremos que sea relevante a nivel europeo y a nivel internacional.
tenemos talento, contamos con talento español en primera línea en lo que se refiere a poder desarrollar soluciones avanzadas utilizando inteligencia artificial, adelantándonos a los posibles ataques y a las distintas naturalezas de ataques que se están encontrando, porque como bien decías, la relevancia de ello va a ser cada vez mayor, ¿no? A medida que la tecnología penetra y está cada vez más conectada en infraestructuras críticas o en aspectos de salud o similares, necesitamos subir sin duda el nivel de conciencia en ese sentido. Las buenas noticias son que yo creo, y en las conversaciones que estamos teniendo con los CEOs, con los directivos y con los responsables de las administraciones, igual que hablamos antes de sostenibilidad, donde forma parte de las 3 prioridades de cualquier empresa, yo diría a fecha de hoy, también ciberdelincuencia y todo lo que tiene que ver con seguridad ha ganado muchísimo protagonismo dentro de los consejos de dirección de las compañías y se están dotando los medios, se están dotando de las inversiones necesarias para poderlo afrontar de la forma correcta, ¿no? Sí, yo complementando lo que dice Isaac, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? O sea, no creo que vayamos a más vulnerabilidad, lo que sí vamos es a mucha más necesidad de prestarle atención a esto en términos de recursos y en términos de inversión, ¿no? Porque esto al final es como un seguro, ¿no? No tienes el seguro de la casa, pues bueno, es un gasto que te ahorras, pero luego tienes un riesgo asociado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestarle mucha atención a esto. Va a haber una sensorización masiva en industrias como Suez, ¿no? En otros muchos ámbitos cada vez va a haber más puntos de entrada y no son solamente los puntos de entrada técnicos, es el propio comportamiento de las personas. Muchos de los ataques son por robar una contraseña de un directivo con cosas muy tontas, ¿no? Sin gran sofisticación, ¿no? Entonces, en la medida en que los malos se hacen más sofisticados y las organizaciones pues, cada vez son más estructuradas, obviamente le tenemos que prestar muchísima más atención y yo creo que todas las compañías tienen que tener una estrategia muy clara de ciber que pasa por identificar los riesgos, primer paso, segundo, segmentarlos bien, tener planes de actuación claros con cada uno de ellos y tener un centro de atención de amenazas que permita dar respuesta ante un escenario de tener que recuperar un ataque, ¿no? Entonces, insisto, creo que es más que preocuparse, es un tema de ocuparse, es un tema de verdad poner recursos, fichar a gente, tener a los expertos en muchas compañías. Nosotros sabéis que trabajamos mucho en eso y que hay gente que sabe mucho de esto y que puede ayudar a todas las empresas. ¿Sí? Para las empresas que gestionamos infraestructuras críticas, pues se ha convertido en un tema absolutamente relevante la ciberseguridad, al que le dedicamos muchos recursos y también está siendo una oportunidad para incorporar talento a nuestras organizaciones, un talento que no teníamos y que en los últimos años hemos incorporado y es una nueva oportunidad también para generar empleo de calidad y todos los retos que supone la ciberseguridad son atractivos para un tipo de profesional que se está incorporando a nuestras organizaciones con gran éxito porque se han convertido en personas muy relevantes en nuestras estructuras en poco tiempo. Sí. Yo creo que, bueno, y también al hilo de tu pregunta anterior, que también hay que relacionar, yo creo que, primero, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades, nuevas formas de vida traen consigo nuevas amenazas, ¿no? Entonces, todo lo nuevo al final trae pues, nuevas formas de ataque, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es muy importante también la colaboración público-privada, ¿no? Igual que con lo que has comentado antes de esta invasión, ¿no? del mundo privado en lo público, ¿no? Yo creo que lo que hace avanzar la sociedad, y yo creo que se ha demostrado, es la colaboración precisamente entre las dos partes, entre la pública y la privada, y en temas de seguridad es importantísimo, ¿no? Yo creo que precisamente en todo lo que es las amenazas derivadas del mundo digital y la transformación digital es muy importante que tanto, digamos, los que somos los hacedores, ¿no? de este mundo digital nos preocupemos y nos ocupemos mucho por la seguridad para que los usuarios la puedan implementar. Pero no solamente eso, sino también los organismos públicos, y además aquí en España tenemos una referencia a nivel mundial, como puede ser INCIBE, que, vamos, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios y todas las referencias que hay a nivel mundial, la colaboración entre todo el mundo privado, en este caso nosotros somos colaboradores de INCIBE, o el CCN, precisamente para establecer esas políticas de seguridad, esas medidas de seguridad, esas formaciones en seguridad y en digitalización es importantísimo, ¿no? Y yo creo que hay que avanzar en esa colaboración público-privada en materia de seguridad y en materia en general de transformación digital y nuevas oportunidades y nuevos estilos de vida, que es a lo que nos estamos enfrentando. Sí, Carla, perdón. Y para alusiones,
para Luis Vienes. Además, pues la Secretaría de Estado tengo el honor de ser la presidenta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, de INCIBE, ¿no? Y decía muy bien, pues, mis compañeros de mesa que evidentemente a medida que tú aumentas la transformación digital y que vas desarrollándote, pues aumenta el perímetro de riesgo, ¿no? Y un perímetro de riesgo inherente a las tecnologías, que lo primero que tenemos que hacer es que las empresas, los individuos, las familias, los padres, todo el mundo sea consciente de esos riesgos y ayudar mucho en la difusión y a la cultura de la ciberseguridad. Lo estamos haciendo desde INCIBE, en un número de teléfono que es el 017, que es la línea gratuita de ayuda a la ciberseguridad. Cualquier persona o cualquier pyme que se sienta que está estafado por phishing, que ha intentado un malware, cualquier cosa puede llamar. El segundo está en desarrollar herramientas accesibles también a las pequeñas y medianas empresas para que puedan proteger sus negocios, sus empresas y sus modelos de negocio. Está también el desarrollo del sector de la ciberseguridad en España. Referías muy bien el gran polo que se está creando de ciberseguridad en Málaga, también lo tenemos en León con el INCIBE, en Valencia. España tiene un tejido de empresas de ciberseguridad muy potente, pero que le falta dimensión. A ello vamos a dedicar 500 millones de euros en el desarrollo del sector de la ciberseguridad en España en los próximos 3 años como parte del plan estratégico que lidero desde INCIBE, y eso va a ser muy importante porque queremos desarrollar un sector potente en ciberseguridad en España y crear muchos más profesionales. Tenemos una previsión que próximamente en 5 o 10 años puede haber una demanda de 2 millones de puestos de trabajo entre inteligencia artificial, ciberseguridad, procesamiento de datos en España, y no podemos quedarnos sin esos profesionales. Tenemos programas que se llaman Talento Hacker para formar a estos profesionales, tenemos programas de apoyo al emprendimiento como Ciberemprende, y los próximos meses vais a ver muchos anuncios. Pero quiero quedarme en otra dimensión. Una cosa es la ciberseguridad, y tú decías muy bien, tenemos que proteger a los derechos de las personas y también a su seguridad física o digital. Y otra cosa son, diríamos, la ciberdelincuencia mundial, el crimen organizado. Sabéis que el crimen organizado cibernético ya es el número 1 por encima del narcotráfico y de la prostitución. Y a veces procede de estados directamente. Efectivamente, y hay ataques sistemáticos a infraestructuras críticas de países. Y ahí no estamos hablando, perdonar, de ciberseguridad, sino de ciberdefensa. Y está clarísimo que en los países tenemos de articular colaboraciones público-privadas, sobre todo a nivel internacional, para el ataque y la alerta temprana, la ciberdefensa, y ahí España pues está haciéndolo muy bien, pues desde el CCN, nuestra también Secretaría General de Administración Digital, INCIBE, con el sector privado coordinando para todo eso. Bien, bueno, nos quedan poco más de 2 minutos. Simplemente quería, si podemos terminar cada uno con una breve reflexión, al hilo de una pregunta que yo entiendo que es un poquito más rara, pero hablaba antes Isaac de que en Google les gusta que la gente se toque para generar talento, generar ideas. Bueno, todo la nueva vida que nos espera, la vida digital que ya estamos viviendo y que en el futuro pues será de otra manera, ¿va a poder preservar la calidez, el calor humano? ¿Corremos el riesgo de perder el calor humano? Que es una pregunta... Bueno, yo si queréis brevemente, yo creo que sí. Yo creo que la tecnología, como ha pasado ya en la historia en varias ocasiones, viene a ayudar, viene a aumentar nuestras capacidades y no riñe o no sustituye, no va a sustituir lo que tú identificas como calor humano, ¿no? Y por romper una lanza alrededor de la tecnología y con ello concluir por mi lado, pues la tecnología nos va a ayudar a ser más sostenibles, la tecnología también nos va a ayudar a ser más seguros, ¿no? Y el ejemplo es probablemente la computación en la nube. Cuando alguien deja de trabajar en soluciones on-premise y pasa a la nube, en ese momento neutraliza su huella de carbono, ¿no? Y por lo tanto nos permite ser mucho más eficientes que como lo veníamos siendo con tecnologías quizás del pasado, ¿no? Y lo mismo desde un punto de vista de seguridad. Entonces yo creo que la tecnología en general nos tiene que ayudar y desde luego no va a limitar nuestras capacidades para seguir desarrollando el lado humano que necesitamos en las interacciones entre todos, ¿no? Sí. Yo, muy rápidamente, nosotros entendemos que la tecnología nos acerca a nuestros clientes, nos permite comunicarnos mejor con ellos, conocer mejor sus necesidades, eso por una parte, y por otra, la tecnología nos permite avanzar en proteger más a nuestros trabajadores para que las tareas que puedan implicar un riesgo mayor o mayor penosidad cada vez estén más robotizadas, automatizadas y evitar que nuestros trabajadores se expongan. Por lo tanto, la tecnología bien utilizada humaniza. Perfecto. Sergio. Sí, yo pues añadiendo, ¿no? Yo soy el primero que a mi hijo le limito el tiempo del TikTok porque se podría estar todo el día jugueteando, ¿no? Que mi hijo, que con la primera vez que cogió una revista, intentó expandir el papel, porque claro, es como lo haces en el iPad. Entonces, dicho eso, la verdad es que, sobre todo, bueno, lo hemos visto todos en el confinamiento, ¿no? El acceso que hemos tenido a la gente mayor, que las teníamos recluidos en casa, o
el acceso a amigos que tenemos fuera, o incluso en el trabajo, hay una cosa que hemos observado mucho. Nosotros somos una compañía multinacional, pero nos faltaba un puntito de funcionar de manera realmente global, ¿no? Porque al final tienes a un equipo en una sala en Madrid y tienes a una persona en Colombia, otra en México, otra en Brasil. Entonces, ahí había una distancia, ¿no? Con esto del teletrabajo, ya todos en herramientas de videoconferencia, esa distancia se ha roto. Entonces, el confinamiento nos ha llevado a ser una compañía más global, de facto, ¿no? en la relación con los equipos. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos, que esto hay que moderarlo. No puedo dejar a mi hijo todo el día en el TikTok, pero vamos, tiene muchísimas más ventajas que riesgos, claramente. Bueno, el tiempo acabado. No sé si queréis añadir muy rápidamente algo, David, Karma. Yo diría que, evidentemente, la tecnología ha demostrado que nos puede conectar, que nos puede acercar, que puede permitir redes de colaboración. Yo creo que hay gente que incluso ha visitado más a los suegros online que lo que había hecho en su vida real. Yo creo que sí que nos puede conectar, pero también nos puede aislar. Y depende de nosotros, del uso y cómo construimos esa tecnología en clave humana. Yo creo que la robotización justamente permite desrobotizar al ser humano, porque lo libera de las tareas automáticas y repetitivas y nos da más espacio para la creatividad y la innovación. Y si bien quizá la tecnología permite que aquello sistematizable sea más fácil de organizar, la parte de creatividad requiere del contacto humano. Yo me reservo que ese espacio humano en un mundo tecnológico, donde quizá, aunque el ser humano nos hayamos definido como seres racionales, justamente lo racional lo podrá hacer una máquina o un algoritmo, y lo que nacerá más o menos va a ser lo irracional, que son aquellas decisiones que tomemos con la emoción y no tanto con la razón. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.